¿Por qué Francia quiso invadir México en 1861? En la historia hay muchos acontecimientos bastante extraños o giros de tuerca que a más de uno cuando está leyendo algún libro de historia lo dejará rascándose la cabeza. Hoy te contaré una de esas historias, ya que si no lo sabías, hubo un momento en 1861 en el cual Francia invadió México y estableció un segundo gobierno imperial en el país. ¿Cuáles fueron las causas para esta invasión? ¿Cómo se solucionó este conflicto? En segundos te contaré todo acerca de esto, así que no te muevas de la pantalla. Como te he mencionado anteriormente, en la historia ocurren hechos de lo más extraordinarios, y en este caso contaremos la invasión de Francia a México. Para primero entender este acontecimiento, hay que añadir lo deplorable que quedó el gobierno mexicano luego de la llamada Guerra de la Reforma, que ocurrió entre el 17 de diciembre de 1858 al 1 de enero de 1861. Básicamente, aquí hubo una guerra civil en el cual se enfrentaban ideales como el liberalismo contra el conservadurismo. Posterior a esta guerra civil, el gobierno mexicano se abstuvo de hacer muchas cosas, entre ellas la suspensión de pagos a las deudas públicas. Por supuesto que esto afectaba bastante al gobierno de Francia, que había prestado grandes cantidades de dinero, pero en este conflicto también se veían incluidos adicionalmente Inglaterra y España. Hay que aclarar que el mundo hace cientos de años no era como el de hoy, que si ocurre un conflicto internacional se podían arreglar las cosas mediante la diplomacia. En este caso, la reacción de Francia fue inmediata y sin más que añadir, decidieron invadir el territorio mexicano, algo que podía ser esperado que ocurriera por parte de España o Estados Unidos, pero nunca por parte de ese país europeo. Sin dudarlo, el 31 de octubre de 1861, Francia, Inglaterra y España firmaron un acuerdo para sitiar el país latinoamericano, para ocupar las fortalezas militares más importantes en las costas. De esta forma, buscaban embargar los recursos de la aduana y cobrar las deudas que tenía este país. Sin duda, con los recursos de la aduana no sería suficiente devolver la deuda externa, pero aquello era una advertencia del poderío militar con los que contaban estos países europeos y que también la situación podría empeorar. En este mismo periodo, Estados Unidos quería estar en contra de esta invasión, pero debido a que ellos se encontraban en una guerra civil llamada la Guerra de Secesión, no podían hacer nada al respecto hasta solucionar sus propios problemas. Y es por eso que México no tenía ningún aliado en la región. Las potencias europeas decidieron enviar tropas, una escuadra española que llegó a las costas de Veracruz el 8 de diciembre de 1861, los ingleses el 6 de enero de 1862 y los franceses anclaron en los puertos mexicanos al día siguiente. Esto se realizó así, incluso aunque el gobierno mexicano pidió una prórroga, porque su argumento era que en ningún momento habían dicho que no iban a pagar las deudas, porque en principio habían pedido un tiempo, pero por supuesto estas eran otras épocas y decirle que no a los antiguos grandes imperios suponía enfrentarse a lo peor. El presidente Juárez designó al general Manuel Doblado como ministro de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano para que de alguna forma se pueda llegar a un acuerdo más coherente para evitar una guerra que definitivamente iban a perder. Más tarde, el 19 de febrero de 1862, se firmaron con las potencias enemigas los tratados preliminares de la Soledad, en los que incluía que aquellos países no se podían meter en disputas internas del gobierno mexicano. No habían frenado del todo el conflicto, pero al menos sí una guerra sangrienta contra Inglaterra y España. El general Manuel Doblado lo que consiguió también fue que las potencias españolas e inglesas dieran un paso atrás y confiaran en que en algún momento el gobierno mexicano pagara la deuda. Y fue así como se quitaron de encima un gran peso. Pero no todo estaba salvado, ya que todavía quedaba el diplomático Dubois de Saligne, designado por Francia, quien no accedió a los términos del país latinoamericano. Más tarde llegó al país el 5 de marzo de 1862 el general francés Carlos Fernández de la Trille, infringiendo los acuerdos preliminares del acuerdo que habían firmado todas las potencias. El general se dirigió de Córdoba a Arizaba para comenzar los primeros enfrentamientos armados en el país. Con la llegada de este general, dieron comienzo a la invasión de Francia a México el 19 de abril de 1862. Las tropas francesas se prepararon para avanzar hacia la Ciudad de México y el 4 de mayo llegaron a Mozoc, de la provincia de Puebla. Sin duda, en este avance parecía que estaba todo ganado, ya que el ejército francés
contaba con todos los recursos para atacar a los mexicanos, aunque estos también estaban bien provistos. Pero de pronto, las fuerzas francesas dieron un paso atrás en el ataque, ya que las condiciones del terreno dificultaban la batalla y la ubicación de los fuertes de Loreto y Guadalupe dificultaban aún más el avance, y tuvieron que dar marcha atrás, teniendo que soportar el fuego enemigo mexicano. Esta primera retirada fue una buena señal para el ejército mexicano. Ante esta noticia, Napoleón III, quien reinaba en aquel momento, envió adicionalmente más de 22,000 soldados, pero por su parte, México había llegado a organizar a más de 20,000 personas para el posible contraataque. En el mes de septiembre, el general Zaragoza falleció por haber contraído tifo. En su lugar, el general Jesús González Ortega fue nombrado comandante del Ejército de Oriente para continuar la defensa de la nación mexicana, quien después de resistir valerosamente durante 2 meses, tuvo que rendirse el 17 de mayo y entregar la plaza. Después de la ocupación de la Plaza de Puebla, la capital de la República fue declarada también en sitio, y Benito Juárez, presidente de México, trasladó su gobierno a San Luis Potosí. El ejército francés entró en la Ciudad de México el 10 de junio, y un mes después, el 10 de julio, la Asamblea de Notables, convocada por el general Forey, dio lectura a las condiciones sobre el establecimiento de la monarquía. Básicamente, con este documento, el gobierno debía adoptar las mismas disciplinas que tenía cuando México era colonia española. Ahora el nuevo emperador de México era Maximiliano I, designado por Francia para gobernar la nueva colonia. Este aceptó la corona el 3 de octubre de 1864. Aunque se estableció una colonia allí y todo parecía a simple vista perdido para los mexicanos, no todo fue así, ya que, aunque parecía mentira, tuvieron un gran apoyo por parte de Estados Unidos, ya que esta nación estaba totalmente en contra de esta ocupación y utilizaron todos los recursos para retirar la monarquía de México. Una vez que terminaron su propia guerra civil, primero comenzaron enviando tropas a este país para defenderlo, y también establecieron un bloqueo naval para impedir el aterrizaje de los refuerzos franceses. Al mismo tiempo, enviaron diplomáticos hacia el Reino de Austria para exigir explicaciones al respecto de esta invasión. Por supuesto que toda esta ayuda no era más que una estrategia para seguir teniendo poder en la región y que no la obtengan otras naciones. Algo similar hizo Estados Unidos cuando España invadió militarmente a Cuba a principios del siglo XX. Y es así como tuvo una fuerte influencia política y económica en muchos países de Latinoamérica. Esto también fue así para ser el primero en obtener los recursos de estas naciones y conseguir los precios más bajos. Esta ayuda no era para nada gratuita, pero era lo más necesario en el momento. Más temprano que tarde, en 1866, Napoleón III anunció la retirada de las fuerzas francesas a partir del 31 de mayo. Esto fue gracias al apoyo norteamericano, pero también a las grandes victorias militares que comenzaron a tener el ejército mexicano contra los franceses. Poco a poco, los ejércitos mexicanos fueron recuperando los territorios mes tras mes, y cuando se acercaban a la capital, todos los políticos que fueron puestos por el gobierno francés dimitieron, y finalmente México recuperó la capital el 12 de abril de 1867. Posterior a esa fecha, todo el ejército imperial había abandonado la ciudad y el país. La invasión terminó cuando capturaron al emperador Maximiliano I y lo ejecutaron el 19 de junio, aunque posterior a eso las políticas no habían cambiado para nada y la situación seguía un tanto difícil políticamente. Al menos el país ahora había vuelto a manos de los mexicanos, y así terminó el segundo gobierno imperial. Si esto hubiese ocurrido unas varias décadas atrás, sin duda México quedaría devastado, ya que en Francia reinaba Napoleón y él fue muy conocido por invadir Europa entera, por lo que no le iba a temblar el pulso si debía realizar una invasión aún más sangrienta a México. Y si sabes un poco de historia, era seguro que Napoleón iba en persona a dirigir aquella invasión y no tendría ningún problema en enfrentarse a Estados Unidos para seguir con el poder. Afortunadamente, para 1861 no estaba vivo, por lo que las cosas fueron algo diferentes con aquel gobierno francés. Indudablemente, ese fue uno de esos episodios que pocos sabían sobre la historia, pero que resulta muy interesante de conocer y también saber el porqué sobre el proceder de los países. ¿Ya conocías esta historia? ¿Qué fue lo que más te interesó del video? Déjame tu opinión abajo en los comentarios, y si te gustó el video, por favor, deja un me gusta y suscríbete a este canal para ver más videos similares y activa la campana de notificación para que YouTube te notifique cuando subamos un nuevo video. Subimos videos todas las semanas. No te lo pierdas, no te arrepentirás.